Vamos a continuar contándoles una historia que ha llamado muchísimo la atención por lo que le ha pasado a él y porque, como ustedes saben, ha habido una casi revolución en Marruecos por los problemas que ha habido con esos indultos con motivo de la visita del rey de España a la corte alauita y que indirectamente han tenido que ver con este hombre. Es la historia de Antonio López, un camionero almeriense que ha estado 7 meses prisionero en la cárcel de Tánger, siendo, como se sabe ya y se sabía de antemano, pero que nadie se había tomado interés por aclararlo, siendo inocente, Laura. Es que va entroncado con otros casos que les hemos contado, Juan, pero la diferencia fundamental en este caso es que Antonio es inocente, ha sido siempre inocente y por fin lo ha podido demostrar. Lo ha demostrado este camionero que ha estado 34 años al volante, tiene 56 años, tiene 4 hijos y ha estado 202 días interminables para él en una prisión de Tánger porque una persona, un antiguo compañero suyo, decidió decir que él era el jefe de una banda internacional de narcotraficantes. Hizo esta declaración a cambio de dinero y esa persona lo confesó luego en el juicio 7 meses más tarde, pero hasta que llegó esa confesión, Antonio ha vivido un auténtico infierno, dice, durmiendo en el suelo, entre ratas y entre cucarachas y teniendo tan solo un huevo duro al día para comer. Antonio, que está con nosotros esta tarde y que yo les pido que tengamos entre todos paciencia porque él todavía dice, es para mí difícil remover, me dicen los médicos que debo olvidar, pero él tiene un objetivo claro, quiere recordar, su historia es realmente impresionante, no deben perder detalle de ella y le acompaña esta misma tarde también Miguel, que es el portavoz de la plataforma de presos en Marruecos, presos españoles en Marruecos. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Decíamos, Antonio, vamos a empezar la historia desde el principio, porque Antonio ha estado 22 años al volante, con lo que eso significa recorriendo el mundo entero, sin que nunca, Antonio, haya habido ni un solo problema mientras usted estaba ejerciendo su labor de camionero, hasta que llega un día de febrero del año pasado. Usted todavía no sabía que eso iba a significar el comienzo de toda esta historia, pero ¿qué pasa aquel día de febrero con su compañero? ¿Qué ocurre aquel día, Antonio? Bueno, en primer lugar quisiera decir que si me vengo un poco abajo psicológicamente, todavía no estoy bien. Es absolutamente comprensible. Recordar esta Tranquilo. historia me cuesta mucho, pero bueno, voy a intentarlo. Bueno, yo empecé a trabajar, yo he trabajado mucho en España y Europa, sin ningún problema nunca, ni con las autoridades, ni nada. Entonces yo entré en una empresa a trabajar para Marruecos. Nunca había bajado a Marruecos, no sabía lo que era Marruecos, no sabía lo que funcionaba, cómo funcionaba allí la justicia, ni cómo funcionaba nada. Bueno, Ni tenías por qué saberlo. No, O sea, no, usted no tenía por qué saberlo porque para ir a llevar una mercancía en un camión usted se tiene que limitar a saberse las reglas de tráfico, cargar y descargar. Sí, pero bueno, ahí después aclararemos un poco el tema. Sí. Ese. Entonces yo empecé a bajar, habíamos otro chofer español y yo, cargábamos con grúas de estas de la obra, grúas grandes, entonces teníamos que ir siempre 2 trailers, porque en un trailer, en un camión de estos grandes tonelajes, no entraba a las 2. Entonces íbamos siempre 2. Pero claro, el chofer lo despidió la empresa o se marchó, no sé qué pasó, y la empresa buscó un chofer marroquí, allí en Marruecos. Entonces me dijeron que no me preocupara, que los barcos se embarcaban, los camiones se embarcaban en Algeciras. Un chofer llevaba un camión a Algeciras, yo llevaba al otro, embarcaba en Algeciras para Tánger. Y allí me dieron el teléfono del chofer marroquí, pues yo empecé a llamarle para que viniera, para sacar el camión del barco y se acababa. Y empezar a trabajar juntos, Antonio, y llega, porque la historia es larga, vamos avanzando, llega un día clave, es un día de febrero del año pasado, va usted, tienen que pasar por un escáner, los camioneros que salen de Marruecos, va usted con este hombre, conductor de nacionalidad marroquí, ¿qué pasa al pasar por ese escáner aquel día? Bueno, llevamos ya varios meses trabajando. ¿Sin ningún problema? Sin ningún problema. Yo los camiones, ese después fue unas cosas que me aclararon a mí que yo no lo sabía. Los camiones, al pasar la aduana, la documentación, se hacían los 2 camiones a nombre mío, con mi apellido y mi número de pasaporte. Correcto, y permítame, Antonio, por adelantar un poquito. Él pasa el camión y detectan que hay un alijo de hachís de este chofer, sí. De este chofer de 100 kilos. Sí, porque los camiones los metíamos siempre en un garaje, en un parking pagado. Y por la mañana, pues yo me iba a anotar a dormir y él se iba a su casa. Por la mañana escogía el camión que él conducía
y iba a pasar el escáner, o otra vez iba yo delante, otra vez... Total, que aquel día cogió el camión, sacó el camión y se fue y pasó el escáner. Y lo detectaron con... Detectan que tiene Sí. el hijo, lo detienen, pero usted dice no se preocupe, que no tiene nada que ver con Yo usted. me llamó el transitario, el que llevaba la documentación, yo todavía no había salido del parking, y me llama y dice, Antonio, dice, yo te decía que este chofer marroquí que había metido en la empresa no me gustaba mucho. Dice, mira, lo han detenido aquí. Pero tú no tienes problema. Sí, pero tú no tienes problema. Le dice eso... Entonces yo su jefe. automáticamente... Y usted sigue circulando por Europa sin ningún problema. yo automáticamente llamé a la empresa, digo, mira, aquí pasa este problema, ¿qué ha pasado? Dice, no, tú tranquilo, tú coge el camión, sácalo y vete a FEC, que haga otra... Bien, con esto lo que queremos decir es que hace trayectos por dentro de Marruecos, con el tiempo vas a Europa, sí. Y usted ese caso ya no le cabe, o sea, ya lo ha dejado atrás, es un problema... No, que, claro, yo me fui, vine para España sin problema, yo eso ya... Pero claro, yo a raíz de esto, yo le dije a la empresa, porque yo a la empresa empecé también a trabajar aquí en España, también trabajamos con camiones frigoríficos, y le dije, yo esto no me gusta porque ha pasado esto, y yo me despedí de la empresa, me fui. Muy bien, y entonces yo me busqué otro trabajo en otra empresa y seguí trabajando en Europa y por todo. Pero los 8 meses de la detención de esa persona que llevaba el alijo, va usted y viene en el día sin problema a Tánger, a los 15 días vuelve y por la mañana llega al puerto de Tánger, saca su billete y no puede volver a España. No le dejan volver a España. No le dejan porque aquel día nos situamos en concreto en ese día ya fatídico cuando comienza Antonio toda esta historia, la más dura de recordar, el 8 de noviembre. Él decide no fiarse de aquella primera empresa, se va a otra empresa, posteriormente comienza a circular por el norte de Marruecos y le dicen que tiene que ampliar un poco las vías, que como tiene contactos en Marruecos, que siga haciendo gestiones. Cuando vuelve a los 9 meses es cuando saca su billete del ferry, va a entregar su pasaporte, se vuelve para España después de no haber podido hablar con aquel señor al que iba, y cuando entrega el pasaporte, Antonio, ¿qué pasa en ese momento? Directo a la comisaría del puerto. Sí, de momento me dice el guardia que la acompañe. Yo la acompaño y me llevó a la comisaría del puerto. Pero claro, yo preguntaba qué ocurría y me decían que tranquilo, pero que no podía salir del Hasta que un traductor le dice que... Bueno, de allí me tuvieron toda la mañana en la comisaría del puerto y de allí me trasladan a una comisaría central en Tánger. Yo seguía preguntando qué ocurría, porque claro, yo no sabía por qué, me decían que no, yo decía, estoy detenido por algo, ¿qué pasa? ¿Hay un problema? No, tranquilo, solo me decían tranquilo. Pero claro, yo por la tarde en la comisaría central me metieron en un calabozo, ¿entiendes? Y yo ya vi que aquello no iba bien. ¿Y le acusan de ser? Y entonces ya cuando me toman declaración, fueron a tomarme declaración, y allí me dicen la comisaría central, que estaba acusado de jefe de banda internacional. Acusado de ser jefe de una banda internacional de traficante y de estar usted en busca y captura. Usted les dice, eso es imposible. Correcto. Van a un centro judicial y el juez le tomó declaración, habló con usted en algún momento y le explicó a alguien algo. No. Nada. Tan solo vino el consulado, porque pedí, estando en comisaría antes que me llevaran al juzgado, pedí que viniera el consulado español, vino el cónsul, y cuando vio la declaración, pues me dijo, dice, esto es cuestión de 15 o 20 días, todo lo máximo un mes, que esto se aclare, que haya un careo. Sí, porque el juez le manda a prisión y le dicen que le pueden caer 15 o 20 años. Bueno, a mí me llevan a jugar y me dice el juez, bueno, yo no sé si era juez o era fiscal, no lo sé, porque yo me entró y lo primero que me dijo, en español bien claro me señaló, dice, prisión, en seco. Lo mandan a prisión, ingresa directamente en el módulo de preventivos de la cárcel de Tánger, está allí 2 semanas. ¿En qué condiciones está usted en la cárcel de Tánger? Eso es que es difícil, bueno, es problemático recordarlo, pero bueno, eso... Estamos viendo imágenes, si ustedes pueden ver en la parte posterior de la persona que estamos hablando aquí, se muestran imágenes de cómo duermen en las celdas. Sí. ¿Es así como duermen? Así es como se duerme. O sea, son los pies en el pecho y no pueden dormir ni siquiera... No, hay que dormir de lado. Hay que dormir de lado para que quepan. Sí. Y aparte, ahí no se ve en estas fotos, pero alrededor de los 8 metros cuadrados que tienen esas celdas, los presos han puesto unas tablas y algunos suben arriba como si fueran arriba duermen, algunos han llegado a caer partiéndose piernas y brazos porque claro, caen en la caída, caen en lo alto del otro.
Yo estuve allí en esa celda, en ese pabellón, estuve 2 semanas. ¿Las necesidades se hacen en un agujero en la propia celda? Sí, allí en una esquina hay un agujero, como se ve ahí, un agujero, ahí salen ratas gordas que hay que... Y arriba hay cucarachas por todos los lados, te caen en lo alto. Usted habla que además dentro de la celda no se puede ni respirar la cantidad de gente que según usted está fumando droga. Sí, fuman droga, un tabaco, otro droga y fuman de todo. Sí. Para que usted tuviese una cama tenía que pagar ¿cuánto? Cama no, camastro. Sí, y bueno, yo pasé a las 2 semanas cuando llevo mis informes de la enfermedad que tengo y conseguí Está pasar... enfermo del corazón usted. Sí, un enfermo crónico de... ¿Lo pasaron? A enfermería. Y en la enfermería, para la primera semana, estuve durmiendo en el suelo, seguía durmiendo en el suelo. Entre medio de cama y cama, en 30 centímetros que hay, cuando ahí tenía que seguir durmiendo en el suelo. Y ya a la semana conseguí un camastro, pagando 10 euros a los guardias, 10 euros toda la semana. Antonio, yo le confieso que cuando le hacía la entrevista previa, telefónica que hacemos en el programa, hasta que yo no he visto realmente, no sé si a ustedes les ha pasado igual, esas imágenes, aunque él me explicaba lo de dormir de lado y hacer coincidir el pecho con los pies del compañero porque no se cabía, dice que en apenas 8 metros cuadrados hay 22 personas, para que entiendan el hacinamiento de la cárcel de Tánger, está preparada para 1.500 presos y dice que hay unos 3.200, esto es impensable en cárceles españolas, no se cree hasta que no se ven esas imágenes. Porque Miguel, dice Antonio que algo que a mí me llamaba la atención, mire usted, en esta cárcel es que no hay comedor, no hay un comedor con silla ni siquiera al que ir a comer. Allí te dan un huevo duro al día y un quesito en porciones, muchas veces caducado. Esto es la realidad de las cárceles de Marruecos por los que ustedes están luchando como plataforma de presos españoles en Marruecos. Sí, bueno, pues la situación, pese que yo nunca he estado en una prisión marroquí ni española, vamos, ni siquiera por visita, ¿no? Pero lo que cuentan todos los presos, incluso lo afirma un consejo, o sea, un Consejo General de Derechos Humanos de Marruecos, un organismo oficial, la realidad es esa, ¿no? En la misma celda que conviven con los 20 presos y en el mismo orificio que hemos visto antes tienen que hacer sus necesidades, lavar los platos, ducharse en un grifo a media altura en el que no hay agua caliente y solo hay agua a veces y bueno, las condiciones higiénicas, imagínate si en el mismo sitio que te lavas tienes que hacer tus necesidades o comer, ¿no? Y en una celda que pasan unas 20 horas al día hacinado. Antonio, ¿usted sintió cuando estaba en la cárcel de Tánger que su libertad iba a depender en todo momento de la capacidad económica que tuviera, es decir, del dinero? ¿Nos puede contar qué le pasó con un abogado marroquí que le llegó a pedir 100.000 euros para lograr la libertad? ¿Qué pasó en ese sentido? Yo al mes de estar allí, un abogado me comunicó que si preparaba 100.000 euros podría salir rápido en libertad. Y entonces me di cuenta del problema gordo que tenía. Porque siendo inocente como era, siendo trabajador, dinero no tenía, y yo veía que ya no era la situación como yo pensaba, que iba a haber un careo, pronto iba a salir de allí, se iba a aclarar todo, pero cuando ya me hablaron de dinero, ahí ya pensé, digo, aquí se trata de dinero. Entonces ya me dijeron otros presos y tal, dice, aquí hay mucha corrupción en eso, Antonio. Si tienes dinero va a salir, si no, no va a salir. Antonio, a los españoles dice usted que no les pegaban. No, a los españoles yo no he visto... Pero y yo he preguntado también a otros italianos, franceses, a los europeos, por regla general no les pegan los guardias. Pero lo que cuenta usted del trato a los propios marroquíes es terrible. Sí. A ellos mismos les pegan, los tiran por el suelo, los empujan, los tratan como animales. Pasa que a los europeos, no sé por qué, no se fían mucho, pero allí tampoco existen los derechos humanos, desde luego, pero claro, no se fían, saben que esto puede llegar a saberse en toda Europa. Me da mucho a entender. Como eso es lo que quiero que se quiere dar a conocer la situación tan terrible por lo que atraviesan los propios presos marroquíes. Correcto. Porque dice mucho de Antonio, Juan, que cuando nos contaba a nosotros su historia, a pesar de lo que están oyendo que este hombre ha pasado, cuando se emocionaba de verdad y cuando se rompía es cuando hablaba de algo que no le ha ocurrido a él, porque a él no le han maltratado físicamente, pero cuando recordaba a estas personas, bueno, serán delincuentes, son personas, hay que tratarlo como seres humanos. Hablaba de esas palizas, de esos gritos durante 7 meses. Viendo ahora la situación se entiende por qué para este hombre esos 7 meses han sido como 7 años. Usted necesitaba y quería
ver a esa persona que lo acusaba frente a frente, someterse a un careo y no admitía que se celebrase el juicio si este hombre no aparecía. Consigue que aparezca, nos situamos en el día del juicio, Antonio, este hombre llega, ¿y qué dice este hombre y cómo se resuelve todo aquel día? Bueno, presentó a juicio, empezó, presentar un día antes, tuve que pedir aplazamiento porque no me habían traído traductor y yo tampoco quería, si no había traductor, no quería tampoco celebrar el juicio, yo quería enterarme de todo lo que le acusaban, lo que acusaba y lo que iba a hablar. ¿Qué dice este hombre concretamente? Y este hombre cuando llega empiezan a preguntarle, el juez y el fiscal y tal, dice que yo no, que yo era un chofer, era un chofer, y que entonces claro le preguntaban que por qué me había acusado a mí. Entonces él dijo que la acusación la había puesto sobre mí porque le habían ofrecido dinero, que decía que no le habían, que al final no se lo dieron y que por eso iba a decir la verdad. O sea, le ofrecieron un dinero para que le acusara a usted falsamente, no le pagan y usted pasa 7 meses en la cárcel hasta que él, enfadado porque no le pagan, se atreve a ir a declarar. Sí, no, estaba prisionero, él lo tenía en otra prisión. Por el alijo de aquellos 100 kilos de hachís, aquella primera persona que contamos al principio, por eso estaba en prisión. Primero lo tenía allí en la prisión donde me metieron a mí, pero al detenerme a mí, la autoridad, la justicia lo sacó de esa prisión y se lo llevó a 200 kilómetros. Afortunadamente que no le pagaron los verdaderos jefes de aquella red de narcotraficantes que ofrecieron el dinero. Afortunadamente no le pagan a este hombre y como está enfadado, confiesa, y después de que confiese tarda, Antonio, media hora en que le den esa libertad absoluta, sin cargos, solo va a la cárcel a recoger las cosas y un día después, 29 de mayo, llega a España. Pero Antonio, ¿cuál es la vida de usted ahora? Porque llega a España, ¿cómo mantiene a su familia? Usted no tiene trabajo. Nosotros estamos pasando una situación difícil porque claro, yo al dejar de ingresar mi sueldo, que se dejó de ingresar cuando me detuvieron, yo tengo, como todo el mundo creo que tenemos nuestras cuentas, nuestros pagos. A mí me sale atrasar todos los plazos, todos los pagos. En mi casa, por la verdad que estaba mi sueldo y un hijo más pequeño que tengo que también está en casa. Tiene un hijo en el paro, su mujer y usted que dependen de los cuatro, ahora mismo 426 me han dado, el mes pasado me dieron los 400 euros. Sí. Pero además le han dicho que si usted quiere un trabajo es para transportar en Marruecos y usted ha dicho que a Marruecos a mí me han ofrecido para cambiar, para cargar para Marruecos con cámaras frigoríficas, camiones frigoríficos, pero no, yo a Marruecos no pienso bajar, ni le aconsejo a nadie que baje a Marruecos, tan solo quiero que se informen que antes de bajar a Marruecos sepan que cualquier cosa, cualquier acusación, cualquier confesión va completamente a prisión, a la cárcel. Porque decimos... Porque, aparte de eso, y perdona, yo conozco muchas historias más. Y de otros compañeros, la mayoría de los compañeros transportistas, pues ya saben, además no solo eso, las personas que quieren venir a España, es complicado ser camionero y hacer este tránsito con Marruecos, pero ahora Antonio, que está con esa situación laboral y económica que acaban de escuchar, tiene otro problema añadido. Antonio ya no puede hacer esos trayectos internacionales en el norte de Europa, porque todavía ni siquiera le hemos contado, ni siquiera un principio, de los problemas de salud tan importantes que tiene este hombre, y por eso necesita ahora hacer trayectos de chofer, pero trayectos más cortitos, porque ¿qué pasa a nivel de salud, Antonio? A nivel de salud... ¿Está operado de corazón? Yo en el 2004 me dio un infarto, me pusieron el primer stent, en 2005 me dio un amago, me pusieron el segundo stent, en el 2012, en el verano de 2012 me dio una angina de pecho, me pusieron el tercero y a los 3 meses me pusieron el cuarto, tengo 4 stents puestos. 4 steps son 4 muelles en el corazón, para la persona que no lo entienda, intentando arreglar el problema de las arterias del corazón. Soy diabético y entonces tengo también problemas ya de la columna porque tengo... 2 hernias discales, tiene que tomar 14 pastillas diarias para realizar sus funciones normales. Sí. Ha llegado a seguir conduciendo a pesar de estar sufriendo en ese momento una angina de pecho en un viaje procedente de otro país. Aguantó hasta que quedó ingresado en Torre Cárdenas. También tiene problemas con el colesterol y azúcar. Sí. Lo inmediato, me imagino, Antonio, es un trabajo, pero usted también reclama que alguien tiene que pagar por lo que usted ha sufrido en Marruecos. Sí, eso
Eso es lo que quisiera aclarar bien, porque claro, yo he estado 7 meses injustamente en prisión. Nunca había estado en una prisión, no sabía nunca, sabía lo que era un calabozo, una prisión ni nada, pero... Una indemnización. Muy rápidamente, Miguel, Sí. ¿tiene derecho a una indemnización como preso inocente? Bueno, se tendría que, o sea, habría que abrir un proceso judicial contra el gobierno y habría que estudiarlo. Yo quiero añadir también que a las duras condiciones de la prisión hay que añadir, como el caso de Antonio, la poca seguridad jurídica y las pocas garantías que ofrece el Estado marroquí, y que, bueno, como Marruecos ya hemos visto que no puede dar unas condiciones dignas a los presos, por eso solicitamos que sus traslados se agilicen mucho más, que hasta ahora se demoran hasta 2 años o 2 años y medio. Sí, se podría decir también que Antonio tiene derecho, por este posible error judicial, a una indemnización por parte de la autoridad judicial. Usted tendría que formular un tipo de pleito muy complicado en un país con pocas garantías, pero como derecho tiene, tendrá que buscar de nuevo un abogado y plantear este pleito, porque evidentemente 7 meses en la cárcel, en prisión preventiva, cuando uno es inocente, es un error judicial y hay una responsabilidad patrimonial del Estado marroquí hacia su persona para indemnizarle. Antonio, ¿usted está en condiciones de circular en rutas próximas, cercanas, con vehículos? Por si alguien que está viendo el programa considera que un hombre de su experiencia y de su valía puede todavía trabajar, ¿lo puede hacer? Sí, claro. Lo vamos a dejar con el número de teléfono que ustedes ven en pantalla, que quede bien claro. Gracias por su presencia aquí esta tarde. Hay que salir de ese valle psicológico. Vamos a ver si alguien que esté viendo el programa se anima a contactar con usted, ha dado su caso a conocer, ha puesto en evidencia el maltrato en las cárceles marroquíes. Esto se está viendo en Tánger perfectamente, está viendo en todo el norte de Marruecos, y esperemos que vía satélite en toda Europa, para que la gente tenga conocimiento de este tipo de situaciones y no se reproduzcan más. Gracias, Laura, gracias, Javier. Pero